Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy abrimos un nuevo espacio para la materia de farmacología. El tema del día de hoy es la farmacocinética. Van a ver que a pesar de que tiene sus detalles, es un tema bastante interesante. Este video se lo dedico a mis jóvenes estudiantes de esta materia. Pónganle ganas, chicos, es un tema fascinante. Así que para el día de hoy tengo planificado que avancemos una introducción, que veamos los transportes de fármacos a través de las membranas biológicas. En esta parte van a recordar bastante de lo que han llevado ya en biología celular. También vamos a ver lo que son los factores que determinan el transporte de fármacos. Y al final vamos a terminar este tema con lo que son las vías de administración y a lo que llamamos biodisponibilidad de los fármacos. No se asusten, chicos, es un tema que tiene su complicación, pero se entiende. Entonces, la farmacocinética decimos que es la rama de la farmacología que estudia el paso de los fármacos a través del organismo en función del tiempo y la dosis. Esta disciplina estudia el ATME. ¿A qué me refiero cuando menciono estas iniciales? La farmacocinética estudia qué pasa cuando un fármaco ingresa a un organismo, desde la absorción, la distribución, el metabolismo que sufre y la eliminación. Así que el día de hoy solamente vamos a llevar esta parte, la absorción. ¿Qué importancia tiene? Es importante tanto para el clínico como para el veterinario que se dedique a la zootecnia. Para el clínico, para el tratamiento de infecciones, neoplasias, trastornos cardíacos y otras afecciones. Debido a que los fármacos que vaya a utilizar tienen interacciones. Vean esta imagen. A esto me refiero cuando hablo de interacciones. Es necesario que un clínico sepa el tipo de interacción que tiene el fármaco para que no tenga problemas más adelante con estas. Para el zootecnista, una importancia adicional son los que determinan el periodo de retirada para asegurar la inocuidad de los productos animales. Acá vemos la imagen de la leche. Es necesario que conozcan los fármacos para que sepa el tiempo de retiro de estos fármacos. Todo para salvaguardar el estatus sanitario de este alimento. El transporte de fármacos a través de las membranas biológicas. Cuando hablamos de estos mecanismos de transporte, hablamos de la difusión pasiva, la difusión facilitada y el transporte activo. Y el más común de estos es esta difusión, la difusión pasiva. Aquí en esta imagen ya pueden empezar a recordar lo que saben de biología celular. Observamos acá una membrana plasmática. Y como saben, esta es una bicapa fosfolipídica. Aquí está la membrana como tal, el grupo fosfolípido en ambos lados. Sin dar muchas vueltas, que esto ya lo han llevado,
De este lado tenemos al fármaco como una sustancia o como un soluto. Y esta difusión pasiva es el paso de esta sustancia a través de esta membrana semipermeable de un sitio A un sitio B. Entonces, en el tiempo ocurre esto. Tenemos al inicio mayor cantidad de estos solutos, pero al final tenemos la misma cantidad en ambos lados. A esto se llama gradiente de concentración. El sitio donde existe mayor cantidad o concentración de esta sustancia que en el otro lado. A esa diferencia llamamos gradiente de concentración. Vamos más adelante. Difusión facilitada. Cuando el fármaco es de un mayor tamaño o no tiene esa liposolubilidad que favorece una difusión simple, es que recurre a lo que es la difusión facilitada. Mediante el uso de estas proteínas, el fármaco pasa de un lado al otro. Aquí está el antes y aquí está el después. Al igual que la difusión simple, esta difusión facilitada no hace uso de energía. Vamos con lo que es el transporte activo. Aquí se parece a la difusión facilitada en algo, ya que igual que la de antes, aquí se utiliza lo que es una proteína. Muy bien, se diferencia en que acá hace uso de energía, hay un gasto energético. Entonces, esa es la diferencia más clara. Va en contra del gradiente de concentración y hace uso de esta energía. Ese es el transporte activo. Y aquí está cómo pasa a través de esta bomba. Y aquí está el famoso ATP, el adenosín trifosfato, la moneda que sirve para intercambiar energía. Lo siguiente, en esta imagen se observa lo que ya hemos mencionado, una difusión simple, una difusión facilitada, y al final tenemos lo que es el transporte activo, especificando que aquí sí se hace uso de la energía. Ahora necesito que presten atención en la siguiente imagen y que recuerden todo lo que estamos viendo acá. ¿En qué tipo de transporte hace uso de proteínas? En la difusión facilitada y en el transporte activo. ¿Y cuál no hace uso de estas? Lo que es la difusión simple. Cuando existe esta difusión simple, a mayor cantidad de solutos del fármaco, de esta sustancia, mayor cantidad pasa al otro lado. A eso llamamos difusión simple. En cambio acá hace uso de estos transportadores. Existe una cantidad limitada que una célula puede utilizar. Recuerden eso. Y recordando eso es que vamos a relacionar estos conceptos. Esta es la diferencia entre la cinética de primer orden y la de orden cero. Aquí, esta es la de primer orden y esta es la de orden cero. El ejemplo de acá es que a partir de una masa inicial del fármaco, 1000 miligramos, 100 miligramos y 10 miligramos,
La de primer orden varía en 100, en 10 y en 1. Y la de orden 0 se mantiene constante, 10, 10, 10. Ahora recuerden el tipo de transportes o los mecanismos que hemos mencionado. ¿Cuál de esos mecanismos hacía uso del gradiente de concentración? Muy bien, la difusión simple. Entonces, a mayor cantidad de masa inicial de este fármaco, mayor sustancia transportada. Si hay 1000, el 10% de 1000 es 100, el 10% de 100 es 10, el 10% de 10 es 1. Esta es la forma en que un fármaco atraviesa la membrana. En cambio, cuando se hacía uso de los transportadores, había una cantidad limitada de sustancias que atravesaban esa membrana, dependiendo la cantidad de transportadores. Digamos que solamente existen 10 transportadores en la célula. Solamente 10 van a atravesar, no importa que tenga 1000, 100 o 10. Solamente 10 pueden atravesar en ese minuto. Esa es la diferencia entre ambos. Y aquí está el gráfico. No es nada complicado, muchachos, esto se lo tienen que saber. Factores que determinan el transporte del fármaco. Estos son los factores que intervienen. La concentración. Se establece una relación lineal entre la concentración creciente y velocidad de difusión. Esto no ocurre en todos los casos. Han visto que existen fármacos que son transportados por difusión facilitada y el transporte activo que no obedecen a la concentración. Pero como han visto, la mayoría son por transporte por difusión simple. Entonces, es debido a eso que mencionan esto. La presentación farmacéutica también tiene que ver. Indica que una tableta comprimida tarda más en absorberse que un polvo o una suspensión. Esto se debe a que estas tabletas tienen que atravesar lo que es el estómago y llegar al intestino. Y para eso es que se cubren estas tabletas con lo que son cápsulas. Entonces tenemos una cápsula ácido resistente. En cambio, cuando se utilizan polvos o suspensiones, tenemos mayor dispersión del fármaco. Vamos a lo siguiente. La área de absorción. En cuanto mayor sea el área de absorción, tanto mayor será esta. Entonces, no es lo mismo hablar de una superficie como la boca, que no tiene pliegues y además solamente es un sitio de paso, o el estómago con el intestino. El intestino, ustedes saben bien que está compuesto por criptas. Muy aparte de eso, tiene lo que son las vellosidades de las células intestinales, de las células cilíndricas. Entonces existe una superficie amplia para esta área de absorción. Luego tenemos lo que es el riego sanguíneo. Un área irrigada más profusamente será más eficaz para absorber el fármaco desde su sitio de aplicación. Esta es una fibra muscular con
con lo que es su irrigación sanguínea. Así que también no es lo mismo hablar de un tejido subcutáneo que una irrigación muscular, que una inyección intramuscular. La motilidad gástrica también tiene que ver. El vaciamiento de dicho órgano resultará clave para determinar la velocidad de paso del fármaco al intestino de donde se absorbe. Entonces todo esto está regulado por el esfínter del píloro. En esta imagen ustedes observan lo que es un estómago de un monogástrico. Aquí está la curvatura menor, la curvatura mayor, lo que es el cardias, que regula el paso del esófago al estómago. Luego vemos lo que son los pliegues gástricos, el cuerpo del estómago. Bueno, esto es anatomía, ustedes ya lo saben. Pero el funcionamiento correcto de este estómago y el vaciamiento hacia el intestino puede variar. Ejemplo, en caso de alimentos ricos en lípidos, el vaciamiento se hace más lento. En cambio, con solamente líquidos o agua, el vaciamiento de este estómago es mucho más rápido. Y tienen que tener eso en cuenta cuando administran algún fármaco. Luego tenemos la disolución de los fármacos de la forma farmacéutica, si el vehículo se disuelve de manera muy gradual. Existe actualmente lo que son los fármacos de larga acción. Esta LA significa larga acción o de acción prolongada. Aquí en estos casos el fármaco se une a este vehículo y como tal este vehículo es el que se disuelve de forma lenta. Y es debido a eso que estos fármacos tienen tiempos de incluso 2 meses. Lo siguiente que tenemos son las vías de administración y la biodisponibilidad de los fármacos. Antes que hablemos de las vías, empecemos definiendo lo que es la biodisponibilidad. Entonces, acá mencionamos que la biodisponibilidad es la cantidad absorbida sobre la cantidad administrada multiplicada por 100. O sea, la fracción de un fármaco que alcanza la circulación sistémica. Estos recuerdan de fisiología, ¿no es cierto, muchachos? Tenemos 2 tipos de circulación, la circulación sistémica y la circulación pulmonar, o también conocida como circulación mayor y la circulación menor, la pulmonar. Y hablamos de lo que es esta biodisponibilidad cuando el fármaco llega a esta circulación sistémica. No es lo mismo que hablemos de un fármaco vía intravenosa, vía intramuscular, vía oral o vía rectal. El fármaco por vía intravenosa es el único fármaco y la única vía en la que se alcanza el 100% de la biodisponibilidad, debido a que el fármaco se inyecta directamente a esta circulación sistémica. Las demás vías, ejemplo la oral, tiene que pasar todavía por el estómago, luego al intestino, y del intestino recién es reabsorbido. Entonces, y la intramuscular de la misma forma. Tiene una ruta de pasajes antes de que lleguen a lo que es la circulación sistémica. Nada difícil, ¿no, muchachos? Y aquí están las vías de administración que he preparado para ustedes. Las podemos clasificar en las vías enterales,
las vías parenterales y las vías tópicas. Las vías enterales, la vía oral, la sublingual y la rectal. Y las vías parenterales, la pulmonar, la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea y otras que vamos a mencionar. Las vías tópicas también la vamos a ver más adelante. Son muchas, lo sé. Necesitan saberlas también. La vía oral es la más usada. Tiene una facilidad de la administración debido a que no hace falta que el personal esté capacitado. El costo es bajo con respecto a las demás vías y la seguridad es relativamente lenta. Se abrevia como BO o PO. La vía oral tiene sus desventajas. La necesidad de cooperación del paciente. Aquí tenemos la imagen de un gato bastante rebelde. La posibilidad de que la absorción se retarde. Como saben, esta posibilidad existe debido a que tiene que atravesar desde la parte bucal por el esófago, llegar al estómago, del estómago recién pasar al intestino. Y existe esa posibilidad de que esa absorción se retarde en toda esa vía. Está influenciada por el pH. Hay fármacos que se absorben mejor en medios ácidos que en medios alcalinos y viceversa. Hay algunos que se absorben mejor en medios alcalinos que en ácidos. En caso de que se absorban mejor en medios ácidos, estos fármacos se absorben en el estómago. En cambio, si es que tienen esa facilidad de absorción en medios alcalinos, pasan el estómago y llegan al intestino, donde se absorben ahí, en algunas regiones del duodeno. La posibilidad de que ocurra inactivación por formación de complejos. Esta es una desventaja también por esta vía, pero esto se soluciona mediante lo que es esas cápsulas que resisten el ácido clorhídrico de las secreciones gástricas. Entonces existen formas de mejorar esta vía. Otra desventaja es la posibilidad que el fármaco irrite la mucosa gástrica. Conociendo que un fármaco tiene esta acción de irritación, se puede dar este fármaco junto con las comidas. La absorción va a ser más lenta, sí, pero evitamos problemas gástricos con el tiempo. Luego tenemos lo que es la eficacia reducida en situaciones de emergencia. No podemos medicar o introducir ningún fármaco en animales que están en estado de emergencia. Esas son las desventajas y las tienen que conocer. La vía sublingual permite que una tableta se disuelva por completo en la cavidad oral. Aprovecha la permeabilidad del epitelio oral. El propósito es la de evitar la destrucción de los fármacos. Se evita la acidez, el paso por el estómago y las enzimas intestinales y hepáticas. Aquí vemos cómo una tableta se disuelve en esta cavidad. Y de aquí pasa por vía linfática a lo que es la vena cava superior o vena craneal. De esa forma es que evita llegar al estómago y llegar a lo que es el hígado al inicio. Así que su biodisponibilidad normalmente es alta. La desventaja es que no se utiliza en veterinaria, no es de uso veterinario, es muy complicado que un paciente mantenga
que mantenga esta tableta hasta que ésta sea disuelta. Así que por el momento todavía no la podemos usar. Pero es bueno que la sepan, quizá en un futuro se invente un tipo de espuma o alguna crema que tenga una absorción lenta por esta vía. La siguiente vía es la vía rectal, principalmente en pacientes en estado inconsciente con náuseas y vómito. Se usa poco en la veterinaria. Ejemplo de un medicamento que se usa es el diazepam para controlar convulsiones epilépticas en perros y gatos. Entonces la vía rectal no es muy usada, pero tiene sus usos. Los siguientes son las vías parenterales. La pulmonar, que es accesible para dos tipos de compuestos. Cuando hablamos de compuestos en estados gaseosos, lo que son los gases terapéuticos en esta imagen. En este caso es una anestesia por esta vía. Los segundos son los aerosoles. Se refiere a una suspensión en el aire de partículas sólidas y líquidas. Estas partículas tienen que medir 2 micras. En caso de que midan 4 micras o más, estas partículas no llegan a los alvéolos. Entonces no existe la absorción. La imagen que representa esta es las vacunaciones en lo que son las plantas de incubación. Acá, cuando hablamos de que se refiere a una suspensión en el aire de partículas sólidas y líquidas, incluye lo que son vacunas. Ejemplo, en el caso de la bronquitis infecciosa, actualmente se realiza la vacunación por vía en aerosol en lo que son las plantas de incubación. Así que no lo olviden, muchachos, quienes se dediquen a esta área van a ver esto más adelante. La vía intravenosa es útil cuando se busca efectos inmediatos. Otra ventaja es que da concentraciones sanguíneas exactas y permite el suministro de compuestos o soluciones demasiado irritantes por otras vías, debido a la capacidad amortiguadora que tiene la sangre. Y aquí vemos las imágenes, incluso aquí vemos un equipo de venoclisis. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos las desventajas de esta vía. Una vez inyectado el medicamento, poco o nada se puede hacer para retirarlo de la corriente sanguínea. Las reacciones anafilácticas ocurren con más frecuencia en estos casos. Hay que tener cuidado con lo que son los traumatismos con la aguja, ya que muchas veces se ocasionan hematomas, y la inoculación de agentes patógenos contaminantes que produzcan infecciones. Debido a esto es que se exige que se realice una buena asepsia y antisepsia, y antes de eso realizar una buena tricotomía para lo que es el uso de esta vía. La siguiente vía es la intramuscular. La única barrera que separa al medicamento ahí depositado de la corriente sanguínea es el endotelio capilar. Músculos con alta perfusión sanguínea tienen tasas de absorción más rápida. Entonces aquí tenemos la imagen de un capilar sanguíneo. Este endotelio es la única barrera que existe para que el fármaco llegue a la circulación sistémica del capilar. Así que es una vía bastante común. ¿Tiene sus desventajas? Sí. Vamos a verla en un momento. Cuando el animal hace ejercicio, se acelera de manera notable la absorción.
Fármacos desarrollados que permiten la liberación prolongada. Existen fármacos de larga acción por esta vía. Se puede administrar volúmenes relativamente grandes. Aquí tenemos el ejemplo de un bovino. Y esta es la imagen. Bueno, este gráfico muestra el punto exacto donde hay que realizar la inyección intramuscular. Recuerden anatomía. ¿Qué músculos están aquí? Piénsenlo. Si ya lo han pensado, sé que le han atinado. El músculo semitendinoso y semimembranoso es el sitio donde se realiza la inyección intramuscular en bovinos, en los bovinos dedicados a la leche. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Sé que sabían esa información, no se preocupen muchachos, yo confío en ustedes. Las desventajas: hay dolor en el sitio de inyección y algunos fármacos son demasiado irritantes. Ejemplo, el cloramfenicol y las tetraciclinas. Incluso se pueden utilizar lo que son anestésicos locales con ciertos fármacos para que disminuyan este dolor. No todos los fármacos son biodisponibles por esta vía. Hay sus excepciones como el diazepam y la digoxina. Así que no todas las vías. Esta vía tampoco es perfecta. Vamos a la siguiente. La subcutánea. Método muy utilizado para el suministro de fármacos con volúmenes variables. Para un efecto sistémico resulta aconsejable acelerar la absorción del compuesto. Se puede lograr dando masajes o calentando el tejido. Esta es la forma en que ustedes pueden acelerar esta absorción. Y también con este masaje tú haces una mejor distribución del fármaco en el sitio que has aplicado la inyección. No permite la administración de soluciones irritantes. Esa es una de las desventajas que tiene esta vía. Esta es la forma como se realiza la inyección subcutánea. Es levantando un poco de la piel, formar este triángulo en el cuello y realizar la inyección. Esto lo van a hacer bastante cuando vayan a vacunar, muchachos. Otras vías parenterales que podemos mencionar son estas: la intraarterial, intraperitoneal, la intracardíaca, la intratecal, la epidural, la paravertebral, que la van a ver más adelante, que es bastante específica y de bastante importancia. Vamos a lo siguiente: las vías tópicas. La aplicación cutánea. La dermis está muy irrigada por capilares linfáticos y sanguíneos. La dermis se realiza por simple difusión pasiva, condicionado por el grado de queratinización que tiene la piel. Las sustancias que se apliquen en la piel de preferencia deben ser atóxicas. Atóxicas debido a que ustedes saben la costumbre que tienen los animales, sobre todo los gatos, donde se lamen demasiado. Y algo que tienen que tener presente es que la piel varía en todas las especies, ¿no es cierto, muchachos? Como tal, la piel está compuesta de un epitelio plano estratificado con queratinizada. Entonces, una vez que atraviesan estas capas superficiales, recién llegan a lo que es conocida como la dermis, donde recién está la irrigación. Tienen que tener presente todo eso. La aplicación en mucosas. Los medicamentos atraviesan fácilmente las membranas mucosas. Ejemplo, la ocular, la óptica, la nasal y la rectal. La ocular, de este lado tenemos como están colocando unas cuantas gotitas.
Luego tenemos la ótica y al final tenemos la nasal. Quienes saben quienes han visto vacunaciones de laringotraqueitis ya saben, ¿no? Ya han relacionado esta imagen con ese tipo de vacuna. Se la aplica en el ojo o también en la fosa nasal de las aves. Tiene estas dos vías de administración. Y la rectal, que ya la vimos antes. También existen como vías tópicas la vaginal, la intramamaria, la intrauterina y la intoforesis. La vaginal, existen dispositivos intravaginales que contienen ciertas hormonas, son útiles para la sincronización de celos. Luego tenemos el tratamiento de la mastitis, que se realiza por esta vía. La intrauterina, ustedes ya saben que existen bolos que se colocan dentro del útero, de preferencia que no sea oxitetraciclina, ya que, oxitetraciclina o otra tetraciclina que sea irritante y que cause necrosis, así que las evitamos. Y al final tenemos esta intoforesis, que no se aplica todavía a la medicina veterinaria, pero se basa en que mediante corrientes eléctricas desplazamos ciertos fármacos. Corriente eléctrica positiva o negativa tiene esa propiedad de facilitar este transporte de estos fármacos. No se utiliza en medicina veterinaria los de calco, pero es bueno que lo sepan para más adelante. Y sé que el video se ha hecho un poco largo, yo también me siento cansado, así que les deseo que tengan una excelente jornada. No olviden suscribirse a mi canal. Actualmente tengo esta cantidad de suscriptores y este es mi Face. Así que con esto me despido. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Hasta el siguiente video.